Se pasó toda la vida entre un fuego y un bloc de notas. Debido a sus acciones, cualquier otro hombre hubiera sido excomulgado. Tras la máscara de un hombre jovial, un bromista, un cínico y un amante de los bulos, se escondía la imagen de uno de los titanes del Renacimiento, además de un extraordinario científico, físico, filólogo, naturalista y sobre todo un gran escritor, François Rabelais. François Rabelais nació en el año 1494 en Chinon, un pequeño pueblo francés. François perdió a su madre cuando era muy joven y a la edad de 9 años fue enviado a un monasterio franciscano. De joven ya dominó el latín y comenzó a estudiar griego, pero los franciscanos consideraban su lenguaje herético y le arrebataron los libros de texto griegos. Solo fue capaz de continuar estudiando las lenguas, la historia natural y la medicina cuando colgó los hábitos y los cambió por los benedictinos. Pero Rabelais siempre se mostró hostil hacia el clérigo. Hoy en día solo un tuerto, un cojo, un jorobado, un feo, un torpe, un loco, un estúpido, una mujer embrujada y estirada, un prematuro, un bobo o un hombre inútil irían a un monasterio o a un convento. No obstante, a pesar de su antipatía por los sirvientes de Dios, François se convirtió en monje a la edad de 25 años, pero no cambió ni su forma de pensar ni su estilo de vida. Para contrarrestar el dicho académico, recordad la muerte, él sugirió un dicho más optimista, recordad la vida. Rabelais abandonó el monasterio para siempre 3 años más tarde. Superó el examen de bachiller en medicina en la escuela de Montpellier. Para ahorrar algo de dinero, trabajó como físico en el hospital de Lyon, donde había más de 200 pacientes en una sola sala. Algunas veces los pacientes podían ocupar una cama por persona. Pero Rabelais no cesó sus estudios científicos. Diseccionó públicamente a un hombre que había sido colgado y estudió botánica y arqueología. Para aquel entonces, François Rabelais no mantenía los votos monásticos. Vivía con una viuda y fue padre de 2 hijos. En el siglo XVI, historias fantásticas sobre gigantes le hacían popular por toda Europa. La pluma de Rabelais se volvió primitiva y transformó sus fantasías en una novela filosófica denominada como Las hazañas y proezas más temerosas y terroríficas del famoso Pantagruel. En el año 1532, Rabelais publicó este libro bajo el seudónimo de Alcofribas Nasier, un anagrama de su verdadero nombre. Esta novela fue la que le consagró, al igual que a autores como Goethe por su obra Fausto o a Dante por la Divina Comedia. En 2 años se publicó la segunda parte del libro. Narraba las aventuras del padre de Pantagruel, un gigante llamado Gargantúa. En esta humorística y paradójica novela encontramos no solo ideas majestuosas, sino también escabrosos matices. El libro ofrece una visión de la sociedad materialista de la época y critica a jueces mercenarios, a filósofos e incluso al Papa y al propio rey. La primera y la segunda parte de lo que muchos denominan el himno triunfal del Renacimiento fueron censuradas por la Inquisición francesa. Debido a la persecución de la Inquisición, Rabelais decidió escapar. Viajó a Italia y se convirtió en el físico personal del cardenal Jean du Bellay. Una vez en el Vaticano, obtuvo la absolución de manos del Papa Pablo III y pronto se convirtió en doctor en medicina. Tras estos acontecimientos, Rabelais ya no era un monje fugitivo, se convirtió en un físico respetable. Se las ingenió y consiguió una licencia real para imprimir sus propios libros. Pero la protección de sus mayores no le sirvió para librarse del punto de mira de la Inquisición. Los libros de Rabelais continuaban ardiendo en las plazas. Tras un silencio de 12 años, Rabelais publicó la tercera parte de Gargantúa y Pantagruel, donde Panurgo entra en proscenio, un gran pícaro y un hombre lleno de sabiduría. La gente comenzó a denominar las obras del artista como cuentos pantagruélicos. El escritor determinó este término de la siguiente manera: la vida es dicha, sed sanos, bebed y disfrutad de ella. El autor tuvo que esconderse de la Inquisición de nuevo, pero se las ingenió para mandar el manuscrito incompleto de su 4º libro a su editor en Lyon. Este libro fue censurado no solo por la Iglesia, sino también por el Parlamento. Rabelais contestó a sus contrarios: «Puede decirme, honorable autor, no es un hombre inteligente si pretende que leamos estas ridículas obras sin sentido».
Mi respuesta a eso es que su inteligencia es la justa como para leerlas usted mismo. Rabelais tuvo que volver a refugiarse en el séquito del cardenal Jean du Bellay en Italia. Cuenta la leyenda que el Papa Pablo III preguntó al físico de la embajada francesa qué es lo que ansiaba. Rabelais contestó: «Excomúlgueme». «¿Por qué?», preguntó el Papa. «Me salvará del fuego», respondió el autor de Pantagruel. Gracias al poder de sus seguidores, en el año 1551, el cardenal du Bellay otorgó a Rabelais los curatos de Meudon, y ahí fue cuando el autor finalizó su cuarto libro. Gargantúa y Pantagruel eran una obra tan popular que hasta los contemporáneos decían: «Este libro se publica más que la Biblia». Pero el gran autor francés François Rabelais no había finalizado su quinto libro cuando falleció en París debido a un ataque al corazón. Los contemporáneos bromeaban: «El inframundo será ahora entretenido, Rabelais hará reír a todo el mundo». Las críticas literarias europeas relacionan a Rabelais con Shakespeare, y el escritor Pierre Boulogne afirmaba: «En la posteridad creerán que es un hombre bromista y bufón. Se equivocarán». Era inteligente y ridiculizó al hombre, a sus insensatos caprichos y a la inutilidad de su logía. Para aquel entonces, François Rabelais no mantenía los votos monásticos, vivía con una viuda y fue padre de 2 hijos. En el siglo XVI, historias fantásticas sobre gigantes le hacían popular por toda Europa. La pluma de Rabelais se volvió primitiva y transformó sus fantasías en una novela filosófica denominada como Las hazañas y proezas más temerosas y terroríficas del famoso Pantagruel. En el año 1532, Rabelais publicó este libro bajo el seudónimo de Alcofribas Nasier, un anagrama de su verdadero nombre. Esta novela fue la que le consagró, al igual que a autores como Goethe por su obra Fausto o a Dante por la Divina Comedia. En 2 años se publicó la segunda parte del libro. Narraba las aventuras del padre de Pantagruel, un gigante llamado Gargantúa. En esta humorística y paradójica novela encontramos no solo ideas majestuosas, sino también escabrosos matices. El libro ofrece una visión de la sociedad materialista de la época y critica a jueces mercenarios, a filósofos e incluso al Papa y al propio rey. La primera y la segunda parte de lo que muchos denominan el himno triunfal del Renacimiento fueron censuradas por la Inquisición francesa. Debido a la persecución de la Inquisición, Rabelais decidió escapar. Viajó a Italia y se convirtió en el físico personal del cardenal Jean du Bellay. Una vez en el Vaticano, obtuvo la absolución de manos del Papa Pablo III y pronto se convirtió en doctor en medicina. Tras estos acontecimientos, Rabelais ya no era un monje fugitivo, se convirtió en un físico respetable. Se las ingenió y consiguió una licencia real para imprimir sus propios libros. Pero la protección de sus mayores no le sirvió para librarse del punto de mira de la Inquisición. Los libros de Rabelais continuaban ardiendo en las plazas. Tras un silencio de 12 años, Rabelais publicó la tercera parte de Gargantúa y Pantagruel, donde Panurgo entra en proscenio, un gran pícaro y un hombre lleno de sabiduría. La gente comenzó a denominar las obras del artista como cuentos pantagruélicos. El escritor determinó este término de la siguiente manera: la vida es dicha, sed sanos, bebed y disfrutad de ella. El autor tuvo que esconderse de la Inquisición de nuevo, pero se las ingenió para mandar el manuscrito incompleto de su cuarto libro a su editor en Lyon. Este libro fue censurado no solo por la Iglesia, sino también por el Parlamento. Rabelais contestó a sus contrarios: «Puede decirme, honorable autor, no es un hombre inteligente si pretende que leamos estas ridículas obras sin sentido». Mi respuesta a eso es que su inteligencia es la justa como para leerlas usted mismo. Rabelais tuvo que volver a refugiarse. En la edad de 9 años fue enviado a un monasterio franciscano. De joven ya dominó el latín y comenzó a estudiar griego, pero los franciscanos consideraban su lenguaje herético y le arrebataron los libros de texto griegos. Solo fue capaz de continuar estudiando las lenguas, la historia natural y la medicina cuando colgó los hábitos y los cambió por los benedictinos. Pero Rabelais siempre se mostró hostil hacia el clérigo.
Hoy en día solo un tuerto, un cojo, un jorobado, un feo, un torpe, un loco, un estúpido, una mujer embrujada y estirada, un prematuro, un bobo o un hombre inútil irían a un monasterio o a un convento. No obstante, a pesar de su antipatía por los sirvientes de Dios, François se convirtió en monje a la edad de 25 años, pero no cambió ni su forma de pensar ni su estilo de vida. Para contrarrestar el dicho académico, recordad la muerte, él sugirió un dicho más optimista, recordad la vida. Rabelais abandonó el monasterio para siempre 3 años más tarde. Superó el examen de bachiller en medicina en la escuela de Montpellier. Para ahorrar algo de dinero, trabajó como físico en el hospital de Lyon, donde había más de 200 pacientes en una sola sala. Algunas veces los pacientes podían ocupar una cama por persona. Pero Rabelais no cesó sus estudios científicos. Diseccionó públicamente a un hombre que había sido colgado y estudió botánica y arqueología. Para aquel entonces, François Rabelais no mantenía los votos monásticos. Vivía con una viuda y fue padre de 2 hijos. En el siglo XVI, historias fantásticas sobre gigantes le hacían popular por toda Europa. La pluma de Rabelais se volvió primitiva y transformó sus fantasías en una novela filosófica denominada como Las hazañas y proezas más temerosas y terroríficas del famoso Pantagruel. En el año 1532, Rabelais publicó este libro bajo el seudónimo de Alcofribas Nasier, un anagrama de su verdadero nombre. Esta novela fue la que le consagró, al igual que a autores como Goethe por su obra Fausto o a Dante por la Divina Comedia. En 2 años se publicó la segunda parte del libro. Narraba las aventuras del padre de Pantagruel, un gigante llamado Gargantúa. En esta humorística y paradójica novela encontramos no solo ideas majestuosas, sino también escabrosos matices. El libro ofrece una visión de la sociedad materialista de la época y critica a jueces mercenarios, a filósofos e incluso al Papa y al propio rey. La primera y la segunda parte de lo que muchos denominan el himno triunfal del Renacimiento fueron censuradas por la Inquisición francesa. Debido a la persecución de la Inquisición, Rabelais decidió escapar. Viajó a Italia y se convirtió en el físico personal del cardenal Jean du Bellay. Una vez en el Vaticano, obtuvo la absolución de manos del Papa Pablo III y pronto se convirtió en doctor en medicina. Un tuerto, un cojo, un jorobado, un feo, un torpe, un loco, un estúpido, una mujer embrujada y estirada, un prematuro, un bobo o un hombre inútil irían a un monasterio o a un convento. No obstante, a pesar de su antipatía por los sirvientes de Dios, François se convirtió en monje a la edad de 25 años, pero no cambió ni su forma de pensar ni su estilo de vida. Para contrarrestar el dicho académico, recordad la muerte, él sugirió un dicho más optimista, recordad la vida. Rabelais abandonó el monasterio para siempre 3 años más tarde. Superó el examen de bachiller en medicina en la escuela de Montpellier. Para ahorrar algo de dinero, trabajó como físico en el hospital de Lyon, donde había más de 200 pacientes en una sola sala. Algunas veces los pacientes podían ocupar una cama por persona. Pero Rabelais no cesó sus estudios científicos. Diseccionó públicamente a un hombre que había sido colgado y estudió botánica y arqueología. Para aquel entonces, François Rabelais no mantenía los votos monásticos. Vivía con una viuda y fue padre de... Se pasó toda la vida entre un fuego y un bloc de notas. Debido a sus acciones, cualquier otro hombre hubiera sido excomulgado. Tras la máscara de un hombre jovial, un bromista, un cínico y un amante de los bulos, se escondía la imagen de uno de los titanes del Renacimiento, además de un extraordinario científico, físico, filólogo, naturalista y sobre todo un gran escritor, François Rabelais. François Rabelais nació en el año 1494 en Chinon, un pequeño pueblo francés. François perdió a su madre cuando era muy joven y a la edad de 9 años fue enviado a un monasterio franciscano. De joven ya dominó el latín y comenzó a estudiar griego, pero los franciscanos consideraban su lenguaje herético y le arrebataron los libros de texto griegos. Solo fue capaz de continuar estudiando las lenguas, la historia natural y la medicina cuando colgó los hábitos y los cambió por los benedictinos. Pero Rabelais siempre se mostró hostil hacia el clérigo. Hoy en día, solo de la Inquisición, Rabelais decidió escapar. Viajó a Italia y se convirtió en el físico personal del cardenal Jean du Bellay.
Una vez en el Vaticano, obtuvo la absolución de manos del Papa Pablo III y pronto se convirtió en doctor en medicina. Tras estos acontecimientos, Rabelais ya no era un monje fugitivo, se convirtió en un físico respetable. Se las ingenió y consiguió una licencia real para imprimir sus propios libros. Pero la protección de sus mayores no le sirvió para librarse del punto de mira de la Inquisición. Los libros de Rabelais continuaban ardiendo en las plazas. Tras un silencio de 12 años, Rabelais publicó la tercera parte de Gargantúa y Pantagruel, donde Panurgo entra en proscenio, un gran pícaro y un hombre lleno de sabiduría. La gente comenzó a denominar las obras del artista como cuentos pantagruélicos. El escritor determinó este término de la siguiente manera: la vida es dicha, sed sanos, bebed y disfrutad de ella. El autor tuvo que esconderse de la Inquisición de nuevo, pero se las ingenió para mandar el manuscrito incompleto de su cuarto libro a su editor en Lyon. Este libro fue censurado no solo por la Iglesia, sino también por el Parlamento. Rabelais contestó a sus contrarios: «Puede decirme, honorable autor, no es un hombre inteligente si pretende que leamos estas ridículas obras sin sentido. Mi respuesta a eso es que su inteligencia es la justa como para leerlas usted mismo». Rabelais tuvo que volver a refugiarse en el séquito del cardenal Jean du Bellay en Italia. Cuenta la leyenda que el Papa Pablo III preguntó al físico de la embajada francesa qué es lo que ansiaba. Rabelais contestó: «Excomúlgueme». «¿Por qué?», preguntó el Papa. «Me salvará del fuego», respondió el autor de Pantagruel. Gracias al poder de sus seguidores, en el año 1551, el cardenal du Bellay otorgó a Rabelais los curatos de Meudon, y ahí fue cuando el autor finalizó su cuarto libro, Gargantúa, dos hijos. En el siglo XVI, historias fantásticas sobre gigantes le hacían popular por toda Europa. La pluma de Rabelais se volvió primitiva y transformó sus fantasías en una novela filosófica denominada como Las hazañas y proezas más temerosas y terroríficas del famoso Pantagruel. En el año 1532, Rabelais publicó este libro bajo el seudónimo de Alcofribas Nasier, un anagrama de su verdadero nombre. Esta novela fue la que le consagró, al igual que a autores como Goethe por su obra Fausto o a Dante por la Divina Comedia. En 2 años se publicó la segunda parte del libro. Narraba las aventuras del padre de Pantagruel, un gigante llamado Gargantúa. En esta humorística y paradójica novela encontramos no solo ideas majestuosas, sino también escabrosos matices. El libro ofrece una visión de la sociedad materialista de la época y critica a jueces mercenarios, a filósofos e incluso al Papa y al propio rey. La primera y la segunda parte de lo que muchos denominan el himno triunfal del Renacimiento fueron censuradas por la Inquisición francesa, debido a la persecución de